Bienvenidos al podcast número 2. Hoy tenemos un tema interesante, un tema que en más de alguna ocasión sé que vamos a estar pasando, viviendo por esta experiencia. Vamos a estar hablando de el duelo. Para ello, la licenciada Cintia Ortega nos acompaña. Licenciada, bienvenida. Gracias, Marlon, como siempre, por darme el espacio para poder hablar de temas interesantes e importantes para que conozcamos toda esta información, y hoy vamos a hablar justamente de los procesos de duelo. Licenciada, ¿qué es el duelo? El duelo es ese proceso de adaptación, el proceso natural de adaptación ante una pérdida significativa en nuestras vidas. ¿Cómo adaptarnos ahora que ya no tenemos aquello que significó mucho en nuestra vida? Y justamente por eso estamos refiriéndonos a pérdidas significativas, donde esto va más allá de la pérdida de un ser querido, sino que hay otro tipo de pérdidas que también nos generan un duelo. ¿En serio? ¿Hay otro tipo de pérdidas? ¿Qué pérdidas pueden ser así, tocándolo de manera superficial? Sí, justamente el divorcio es una de las pérdidas que marcan la vida de una persona. ¿Divorcio? También la pérdida de un empleo. También. También el emigrar de un país a otro. Cuando perdemos esa identidad cultural que tenemos bien arraigada, genera duelos. Sí. También hay cambios dentro de la evolución del desarrollo de un ser humano que puede generar un duelo. Por ejemplo, las diferentes etapas de la vida, pasar de la niñez a la adolescencia. ¿Podemos decir entonces que hemos vivido alguna etapa de duelo sin saberlo? Justamente, Marlon, ¿sabes que el primer duelo que todos y todas atravesamos es cuando nacemos? ¿En serio? Cuando nos desprendemos del vientre materno de nuestra madre, que es un espacio que nos genera seguridad, que nos da esa confianza, porque estamos ahí desde que hemos sido concebidos. Y cuando nacemos es el primer duelo que todos y todas atravesamos. ¿Inconscientemente lo vivimos o de manera consciente ese tipo de duelo? Específicamente el que acaba de tocar. Pues si tú te fijas, cuando el niño nace, ¿qué es lo primero que hace? ¿Llora? Llora, porque es esa adaptación a la nueva realidad que ahora le toca vivir. Interesante. Y así hay también otro tipo de pérdidas que generan duelo, por ejemplo, cuando perdemos un miembro de nuestro cuerpo, esa adaptación ahora sin esa parte vital de nuestro cuerpo también genera un duelo. Wow, interesante todo lo que tiene que ver con el duelo, pero el duelo que vivimos o con el que relacionamos siempre la palabra es con la pérdida de un ser querido. Exactamente, estamos acostumbrados a relacionar al duelo con el fallecimiento de un ser querido, y de hecho es el duelo que más puede marcar la vida de una persona, justamente porque desestabiliza todas las dimensiones de un ser humano. Entonces sí es el que más tiene como incidencia en la vida de una persona. El que más presenciamos, el que más sentimos, el que más vemos. Exactamente, porque es justamente eso, es el más visibilizado, justamente porque es el más aceptado, porque es difícil comprender que una persona adaptarse, por ejemplo, a un nuevo país le va a generar toda esa tristeza profunda que puede generar el perder a un ser querido. Wow, me parece muy, pero muy interesante todos los tipos de duelos que existen. Tras la pérdida de un ser querido hay emociones, eso es sin duda. ¿Qué podemos hablar de las emociones? Claro que sí, justamente hay muchas emociones que se hacen presentes cuando recibimos esa noticia, ese impacto emocional, ¿verdad?, que nos da el fallecimiento de un ser querido. Hay emociones como la tristeza profunda, justamente, que esto es el impacto que nos deja el darnos cuenta de la noticia. Tristeza profunda. La tristeza profunda, que quisiera aclarar que muchas veces se piensa que cuando estamos en duelo tenemos depresión. No es depresión, lo que hay es una tristeza profunda que si nosotros no trabajamos en elaborar un duelo saludable, por consecuencia vamos a tener una depresión. Duelo saludable, me parece ese término. ¿Qué puede ser un duelo saludable? Un duelo saludable es justamente donde nosotros estamos gestionando todas las emociones, donde tomamos parte activa en trabajar en nosotros mismos para resignificar la pérdida y que esto nos convierta en mejores seres humanos. Hay personas que pueden decir, los que pueden estar viendo el podcast y pues dicen, bueno, solo yo siento, solo yo sé lo que estoy viviendo, que es algo muy común que se menciona a la hora de una pérdida. Pero es bueno escuchar precisamente eso, que hay herramientas que se pueden, porque puede ser una herramienta el duelo saludable.
Claro, el duelo saludable, nosotros ¿cómo lo logramos? Lo logramos buscando la aceptación de la pérdida, buscando no olvidar, porque a veces se confunde que creen que uno supera un duelo o una pérdida olvidando y siguiendo su vida como que nada pasa, pero nosotros no buscamos eso. Okay. Lo que se busca justamente es que las personas acepten la nueva realidad y que le den un nuevo significado a esa pérdida, que el dolor que les dejaba esos recuerdos ahora se transforman en recuerdos de amor, de agradecimiento. Podemos transformar esas emociones. Paso 1, me decía, la aceptación. La aceptación, ¿verdad? Usualmente se dice de que hay etapas del duelo. Nosotros más bien hablamos de que hay tareas del duelo, sí, donde la persona toma, como decía, una parte activa, es protagonista de trabajar en sí misma para ir elaborando ese duelo saludable. Es decir, un duelo saludable es manejar el duelo de la manera más sana para mí, que me deje menos secuelas negativas a mí esta pérdida, porque muchas veces simplemente se deja a un lado y se sigue adelante. Sí. El problema es que todas esas emociones de las que hablábamos, tarde o temprano van a surgir y se van a presentar de una manera quizás más complicada, ya como una enfermedad. Recordemos que... ¿En serio? Emoción así de complicado. Sí, recordemos, Marlo, que emoción no expresada es una enfermedad garantizada. Cintia, ¿qué podemos decir de una persona que es muy expresiva a la hora de despedir a un ser querido? Ya cuando estamos en el parque memorial y vemos a esa persona que es muy emotiva, la persona que grita, la que se exalta, la que dice, no, ¿por qué? ¿Qué podemos decir de ella? ¿Está sacando el duelo? ¿Qué es eso? ¿Qué se vive? Sí, acostumbramos a ver que cuando hay una persona que está en estas condiciones, siempre se le está diciendo, cálmate, no llores. Sí. Y hay muchas otras cosas que giran alrededor del duelo, y quizás voy a aprovechar para extenderme, que de alguna manera hasta puede llegar a ser cruel decirle a alguien, tienes que ser fuerte, sí, no debes llorar, y es lo que más escuchamos, cuando es todo lo contrario. Hay que dejar expresar sus emociones, hay que dejar que llore, que es una de las formas más naturales de expresión de emociones, sobre todo de la tristeza, porque esto va a hacer que el resto de ese proceso sea de una manera más saludable, como lo venimos diciendo, ¿verdad? Porque la persona ha logrado sacar ese dolor, no ha reprimido esa tristeza, ese miedo, esa incertidumbre, ese enojo, que sí, también es otra emoción muy marcada durante el proceso de duelo. Okay. Entonces, cuando vemos a una persona que está en esas condiciones, hay que dejarla que exprese todas sus emociones, ¿verdad? Por supuesto, hay personas que tienen condiciones de salud paralelas al duelo, en las cuales hay que prestar especial atención, pero de lo contrario, sí es recomendable que dejen que puedan expresar todas sus emociones. Todas sus emociones a flor de piel. ¿Y exacto, qué podemos decir de la parte contraria? En el caso de un familiar que está pasando por la pérdida de un ser querido, está pasando por ese momento duro, pero no expresa esas emociones al 100%. ¿Se puede esperar algo? Claro. ¿Una enfermedad, me decía? La consecuencia puede llegar a ser cualquier alteración en su salud, tanto emocional como física, porque sabemos que el duelo, como mencionaba anteriormente, es de las situaciones de la vida que más nos desestabiliza en todas las áreas, no solo el lado emocional, sino que en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, una persona que no expresa, que se reprime, a la larga, pues, puede llegar a tener consecuencias negativas. Cintia, ¿el duelo es grupal o es individual? El duelo es completamente personal, es individual, okay, y es una elección personal. Yo decido vivir este proceso y trabajar en mi persona, o yo simplemente sigo adelante asumiendo que solo fue un mal momento y nada pasa. Claro, el duelo se vive en familia porque afecta a todas las personas que han sufrido esa pérdida, pero el vínculo que cada persona desarrolló con la persona fallecida
eso va a hacer que mi duelo sea diferente al de otra. Interesante, o sea que según el vínculo así se va viviendo. Exactamente, así se va viviendo. Vamos a tomar en cuenta ese vínculo, esa relación, esa conexión que se tiene o se tuvo con la persona que falleció, y también los recursos personales como la resiliencia, la autoestima, el autoconocimiento, que todos estos factores influyen en cómo se va a ir desarrollando el duelo. Y es precisamente por eso es que se está trabajando en este tipo de podcast. Hay muchas cuestiones que desconocemos, hay muchos términos, el autocuidado, los tipos de duelo, y de eso se va a estar hablando en futuros podcasts. Y es que le invito para que se mantenga pendiente, porque esto no se detiene, esto al contrario continúa. Para eso tenemos a Cintia, que nos está siempre ampliando todo lo relacionado. Cintia, ¿qué es trabajar el duelo? Pues trabajar el duelo es eso, es permitirse vivir el dolor. Aunque se escucha un poco masoquista. Complicado, sí. Para que una persona esté bien, tiene que sentirse mal, porque justamente es un proceso que tiene que pasar con varios momentos dentro de todo este proceso, en los cuales puede estar un día que se sienta bien, otro día se va a sentir mal, una canción, un recuerdo puede volver a detonar esa tristeza profunda, porque el duelo no es lineal, el duelo es así, días en los que se está bien, días mal. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en Bienestar Emocional Esperanza un grupo de apoyo en duelo, donde vamos trabajando para que las personas vayan gestionando sus emociones, su pensamiento por medio de actividades lúdicas, actividades creativas, actividades de expresión emocional, y vamos trabajando y acompañando durante todo ese proceso. Que valga mencionar, no hay un tiempo establecido, no existe. Como decíamos que el duelo es individual y personal, entonces el tiempo que cada persona va a llevarse en trabajar su duelo es diferente al que se va a llevar otra persona. Ok, Cintia, las personas mayores, personas jóvenes, los niños, todos pasamos por etapas de duelo, ¿y en todos es igual? Claro que sí, todas las personas en cualquier momento de su vida pueden verse ante una situación que les genera un duelo. Y hay algo importante hablando de los niños, que hay que prestar especial atención, porque los adultos creemos que los niños, porque los vemos jugando, porque los vemos corriendo, ellos no están como dándose cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor. Y claro que un niño sabe que está sucediendo esta situación, y por eso con los niños hay que tomarnos el tiempo de hablar con ellos con la verdad. Más adelante, en un futuro episodio, vamos a hablar específicamente del duelo en niños y niñas, pero como manera general, sí decirles a los niños no hay que ocultarles la verdad, hay que decirles la situación tal cual está pasando, claro, usando un lenguaje sencillo, un lenguaje que sea adaptado a la edad de cada uno, pero con la verdad por sobre todas las cosas. Buen dato, Cintia, porque antes era bien común que a los niños les dijeran, es que tu abuelita está dormida. Sí. Y justamente hay que evitar los eufemismos, que son esas frases que nosotros como maquillamos, Cintia, o disfrazamos las situaciones. ¿Qué es un eufemismo? Es justamente eso. Son esas frases que utilizamos como para suavizar una situación. Entonces decimos, está dormida. Pero ¿qué sucede con un niño que todavía no tiene como la conciencia real de la muerte? Porque es a partir de los 6 años que ya un niño sabe que la muerte es irreversible. Antes de eso, el niño todavía puede pensar que va a regresar la persona. Lo ven en las caricaturas, ven en los juegos, entonces muere el protagonista y regresa hasta con más poderes, ¿verdad? Sí, entonces, es cierto. Tienen una confusión, y si yo le digo está dormido, el niño va a creer que en algún momento va a despertar. Si yo le digo se fue bien lejos, va a creer que en algún momento va a regresar. Entonces hay que hablarles claramente y hay que preguntarles, ¿qué sabes tú de la muerte? Porque hoy en día en cualquier lugar pueden encontrar información sobre eso, y es mejor que como padres responsables les demos el concepto exacto de que es algo universal, que es irreversible y que todos tarde o temprano vamos a pasar por eso. Exacto, como bien dijo usted, lo mejor es hablarles con la verdad y hacerles ver en realidad qué es lo que está ocurriendo. Ya no más mentira, ya no juguemos a que ya va a despertar, no.
es lo que dice Cintia. Si nos comenta un poco de los rituales de despedida que existen para los procesos de duelo, porque hay lugares donde se realizan precisamente este tipo de ritual. Y cuando digo ritual no me refiero a algo religioso, lo relacionamos a ese tipo de situaciones, sino más bien algún acto simbólico. ¿Existen, Cintia? Exactamente, y hay, hay varios y esos también son personales. Cada persona va a encontrar en el que se sienta más cómoda, pero existen, por ejemplo, rituales de manera personal que pueden ayudar a que uno se despida de la persona. Esa es una de las cosas que sucede y que puede complicar un duelo cuando han quedado cosas pendientes o inconclusas entre el que queda vivo y el que falleció. Cintia, me llama la atención y voy a hablar un poquito en relación a esto, sin mencionar marcas, pero había un comercial que precisamente tocaba un tema similar a lo que usted está diciendo, que la chica salía de casa molesta con el papá, de repente en el transcurso del día recibe la noticia y lo primero que se viene a ella es que salió molesta con el papá y hay un sentimiento, se ve en la imagen un sentimiento de culpa. ¿Es eso precisamente? Sí. Y el sentimiento de culpa también es una de las emociones y sentimientos más marcados durante el duelo, porque siempre estamos pensando lo que pude haber hecho, lo que pude haber dicho, lo que no dije, lo que no hice, pero realmente, ¿quién quisiera que su familiar falleciera? Nadie. Entonces, eso es parte de lo que se trabaja en el proceso de duelo, porque es lo que más obstaculiza cuando hay sentimientos de culpa, pero lo ideal sería, ¿verdad?, que todos y todas siempre tratemos de vivir en armonía con nuestros seres queridos. Es una manera de prevención de que nuestro duelo no sea complicado, que el día de mañana que esta persona falte, nosotros no tengamos esa sensación de no haber hecho algo por esa persona. Entonces, sería lo ideal que ocupáramos nuestro tiempo en vida para demostrar cuánto amamos a nuestros seres queridos. Muy buen consejo, de verdad. No salga molesto de casa siempre, aunque haya algo que no le pueda parecer, pero siempre nos vemos, primero Dios te llamo, seguimos luego en contacto. Claro, hablábamos de los rituales. ¿Qué ritual me puede comentar? O usted con su experiencia, ¿qué rituales son los que vive con las personas que están pasando duelos? Sí, quizás de los más sencillos y que se puede hacer en la casa de cada quien, es escribir. Escribir es una de las maneras en las que más podemos ir sanando nuestro corazón. Escribir todas aquellas cosas que quedaron quizás pendientes, todas aquellas cosas que yo quisiera tener la oportunidad de decírselo a la persona, pero por sobre todas las cosas, Marlon, es importante el agradecimiento. Yo siempre le hago énfasis a las personas en que se tomen el tiempo de escribir aquellas cosas por las que deben de agradecer. Desde el momento que el duelo nos tiene sumergidos en este dolor, es porque esa persona significó mucho para nosotros. De hecho, hay una frase que ejemplifica perfectamente lo que es el duelo. Si el duelo es el precio que pagamos por haber amado tanto a una persona que perdimos. ¡Wow! Excelente frase. Entonces, si amamos tanto a esta persona es porque hay mucho que agradecer. Y si nosotros comenzamos con ese punto, agradeciendo, es una manera de honrar la memoria de nuestros seres queridos. Y los rituales justamente son para eso, para honrar la memoria de nuestros seres queridos. Perfecto. Hay mucho todavía en relación a los duelos. De manera superficial, me decía el tipo de duelo, ¿de un ser querido? Sí, podríamos mencionar, son muchos duelos. Está el duelo por la pérdida de un ser querido. El que tocamos el punto ahorita. Exactamente, tenemos el duelo de mascotas, también es un duelo invisibilizado, porque la gente no puede comprender ese vínculo que se creó con el animalito, pero realmente es un duelo que marca la vida de una persona. ¿De trabajo? Tenemos por la pérdida de un empleo, también tenemos duelos migratorios, que es cuando una persona emigra de un país a otro, de una ciudad a otra, que en nuestro país, pues eso se da muy seguido. También tenemos los duelos por divorcio, por separación de los padres, porque también los hijos viven un duelo por cuando sus padres se separan. Tenemos duelos que te mencionaba de la pérdida de un miembro de nuestro cuerpo. Hay muchos duelos que están invisibilizados, pero que realmente
marcan la vida de una persona cuando Cintia, quedémonos con el tema hasta ahí por el momento para este podcast, porque tenemos más para ustedes y le vamos a estar compartiendo todo esto a través de nuestras redes sociales. Gracias, Cintia. Aquí estamos, Marlon, siempre para darles información importante a todas las personas que nos... Ok. Sí. Gracias por haber sintonizado nuestro podcast. Le invitamos a que siga pendiente de nuestras redes sociales. Suscríbete a YouTube y en Spotify.